otra vez en la iglesia. Santo, con el deseo De seguir haciendo la voluntad del Señor. gracias. Tengo un pequeño pensamiento. Algo que ha surgido ahí. Que a veces leemos las cosas. Leemos 20 veces. Y luego a la aventura la leemos, Carlos, parece que sucia. Gloria. Como no veo mucho. Libro de Jonás, capítulo 1. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amita, diciendo: levántate, ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Descendió a Jope y halló una nave que partía de Tarsis pagando su pasaje. Entrando en ella para irse con ellos, Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Chato. Hola. Muchas gracias, mi Dios, por esta bendición que de ti recibimos cada día, y en especial en este día podemos proclamar que tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Señor, tu siervo quiere predicar tu palabra y nosotros pedimos y rogamos a favor de él para que le preste los dichos de tu boca y que tu palabra sea medicina para el alma. Muchos como yo venimos afligidos, cansados y atribulados, y solo tu palabra es el descanso para nuestras almas. Señor, glorifícate en medio de tu siervo y en medio de tu pueblo a través del poder de tu palabra. Gracias por todo en el nombre de Jesús. Tomen asiento. Cuando leí estas palabras, estos textos de la palabra, que lo hemos leído un montón de veces, Juan, pero que a veces podía entender algo o no entenderlo. ¿Cómo se puede huir de la presencia de Dios cuando lo que quieres es estar cerca? Alabado sea Dios. Dice la Biblia que la postura de Jonás estaba asentado o acostado, como queráis, y dijo: levántate, levántate y desciende a esa gran ciudad y anuncia mi palabra, arrepentimiento. Y dice la palabra, y Jonás se fue huyendo de la presencia de Dios. ¿Cómo es posible? Profeta, ¿cómo es posible que quieras huir de la presencia de Dios? Si lo que más quiere uno es estar en la presencia de Dios. Pero ¿saben algo? Hay tiempos que uno desea estar en la presencia de Dios. Y hay tiempos que por el estado de uno huye de la presencia de Dios. Alabado sea Dios. Diga la iglesia, amén. Amén. Hay tiempos donde todo lo que quieres hacer es para hacer la voluntad del Señor. Y hay tiempos donde la indiferencia está en medio de uno o del pueblo, y así vamos. Hay tiempos donde quieres tocar el cielo todos los días y con el deseo de servir y de hacer la voluntad de Dios. Y hay tiempos, hermanos míos, en los cuales la indiferencia te lleva a huir de la presencia de Dios. Dice la palabra: desciende. Y ahora huye. ¿Pero por qué huyes? Huye porque no está conforme Dios quiere. Porque guardas resentimiento en el corazón hacia Nínive. Huyes porque no quieres hacer el bien. Y cuando uno huye de la presencia de Dios, es porque no se ve conforme a la presencia de Dios. ¿Saben que aquel que vive cerca de la presencia de Dios
siempre está transmitiendo de Dios. Gloria. Sea quien sea, no le importa la persona o el lugar, siempre quiere transmitir que hay un Dios que vive, un Dios que levanta, un Dios que restaura. Siempre, ¿por qué? Porque se siente a gusto en la presencia de Dios. Y del abundante del corazón abra la boca. ¿Saben que por el estado de una persona se sabe cómo está en el Señor? Muy bien. Hay gente que está en los cultos, su cuerpo está, pero su mente no. Esta es la indiferencia que hay. ¿Por qué tanta indiferencia hoy en mitad del pueblo? Que Dios nos está diciendo que ha llegado el tiempo de ponernos en orden de batalla y en vez de acudir, huimos. Huimos de la presencia de Dios. Porque hay gente que no quiere responsabilidad en medio de la iglesia. Hay gente que solo quiere el culto, pero no quiere la responsabilidad. Y hoy día necesitamos ser responsables en la iglesia. Alabado sea Dios. Diga la iglesia amén. Yo no puedo estar indiferente en la iglesia. No puedo ser tan solo una persona que venga al culto, escucho hasta la frente y me voy. ¿Qué va? Hoy tengo que estar al 100% activo en la iglesia. Hoy, más que nunca, tengo que transmitir lo que tengo de Dios. ¿Saben que hay gente en la iglesia que según la postura que tiene a la hora del culto, o te atribula Juan, o te anima? Sí. Hay gente que lo ves en los cultos y les ves comiendo la palabra, les ves atentos, pero hay gente que lo ves indiferente. Y ha llegado el tiempo, escuchen bien, de transmitir lo que tenemos. Gloria. Ay, Padre. De transmitir lo que tenemos. Y para transmitir lo que tenemos, o estamos cerca de Él sin huir de su presencia, o no llegamos a ningún sitio. El que huya de la presencia de Dios nunca podrá predicar bien. El que huya de la presencia de Dios nunca podrá cantar bien. Porque somos lo que somos por su voluntad. Gloria. Si recibimos es por su voluntad. Pero si nosotros somos indiferentes a lo que Dios quiere, escuchen bien, llegará el tiempo que la frialdad llegará de tal manera que nos quedaremos sentados, y cuando Dios nos mande algo, la indiferencia nos va a hacer huir. Había más odio en el corazón de Jonás que presencia de Dios. Había más indiferencia que presencia. Y hoy necesitamos más presencia que indiferencia. Alabado sea Dios. Diga la iglesia, amén. Hay gente que solo ve la derrota. Y escuchen bien, no es. Hay gente que está tanto tiempo sin batallar que se han acostumbrado a ello. Dice la Biblia, no me acuerdo el capítulo, libro de Josué, que después de que pasaron el Jordán y conquistaron, Israel se acomodó y Dios tuvo que permitir guerras para que activaran. ¿Saben que hay a veces que Dios tiene que permitir una guerra interior en nosotros para activarnos? Jonás, tienes una guerra interior. Tienes odio, indiferencia y está mi presencia. Te voy a tratar. No te voy a mandar a otro sitio. Tengo profetas para mandar a quien quiera, pero te voy a mandar a ti.
Porque quiero que la batalla interior que tienes en mi presencia la ganes. Alabado sea Dios. Diga la iglesia, amén. Son momentos de transmitir. Hay quien tiene que ver una ruina para activarse. Dice la palabra, y Ageo dijo: ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? Vuestras casas están artesonadas, pero el templo de Jehová está abandonado, no destruido, abandonado. Con todo lo que predicó Ageo, no fue capaz de mover al pueblo. Pero miren la diferencia. Ageo estaba viendo el templo vacío, pero ya está. Pero Nehemías dice la Biblia que cuando entró, para mí no había ruina, había bendición. Y el mismo pueblo de entonces, que estaba indiferente, viendo la unción de aquel que predicaba, viendo la voluntad de Dios en él, dice la Biblia que el pueblo accionó. ¿Saben? Hoy día necesitamos más de uno accionar para que el pueblo accione. Hay quien ve ruina en un problema y hay quien ve victoria. Como hijos de Dios, nosotros nunca podemos ver ruina. Nosotros siempre tenemos que ver victoria. Alabado sea Dios. Y la iglesia, amén. Miren, hay una cierta parte del pueblo que se ve y otra que no se ve. Pero tan útil es una como la otra. La Biblia dice: y cuando Josué pasó por el Jordán, a cada uno de la tribu de los dos les tomó una piedra y los puso afuera y levantó un altar visible. Pero dice la Biblia, pero también tomó 12 piedras y puso un altar en mitad del río. El agua lo cubrió, pero seguía el altar. Hay gente que se deja ver y ahí está. Hay gente que no se deja ver, pero sigue siendo útil. Sigue siendo un altar. Y es el momento de entender algo. No nos podremos dejar ver. Que sea Dios que nos saque. Son momentos difíciles. Porque parece que el tiempo pasa. Y los que teníamos el pelo blanco, hoy es gris. El que negro, blanco. Como yo soy el vasallo de todos, yo hoy estoy viendo a ese hombre que no es que esté gordo, pero el tiempo ha pasado. Cuando el día llega así, y vosotros, y vosotros, y vosotros, y empezamos a recordar, Carlos, y nos acordamos de cultos aquellos. Y parece ser como que es algo que pasó de lejos. Y yo digo, no es el mismo Dios. Ay, estoy solo. No es el mismo Dios. No es lo mismo. Que en aquel tiempo teníamos ímpetu para trabajar, vale. Pero escuchen bien. Hay gente que el tiempo lo deteriora. Y hay gente que el tiempo le rejuvenece y le da fuerzas. El Hijo de Dios nunca se puede deteriorar. Siempre tiene que renovarse cada día. Y escuchen bien, ha llegado el tiempo de no huir de la presencia de Dios. No, hay que buscar la presencia de Dios. Con la presencia de Dios vencemos. Con la presencia de Dios ganamos. Con la presencia de Dios enfermos son sanos. Los que están debilitados se fortalecen. Si hay presencia de Dios, lo podemos todo. Si hay indiferencia, hermano,
En mitad de las iglesias hay mucha indiferencia. Si hay culto, bien. Y si no hay culto, si tengo que asistir, asisto. Si no, si me tengo que quedar en la casa, me quedo. Indiferencia. Bueno, como hay tantas en el coro, ¿qué más da que falte yo? Como hay tantos otros, ¿qué más? Pero escucha bien, que la salvación no te la da el coro, no te la da el predicar. No, la salvación es la presencia de Dios. Y ahora verás. Con este momento hoy, Carlos, ¿no te enfadas contigo mismo sabiendo que le puedes dar más a Dios si no se lo das? Juan, ¿no te enfadas contigo mismo? Y yo pregunto, ¿qué es Dios el que nos ha dejado o somos nosotros? Es tanta la indiferencia que hay hoy en día en mitad de las iglesias, que las iglesias se están vaciando. Por cualquier cosa se pierde un culto. Sí, hoy necesitamos más que nunca. Escuchen bien, si estoy predicando, me lo predico yo primero. Hoy necesitamos no huir de la presencia de Dios. ¿Saben por qué hay gente que huye? Porque Dios les pide responsabilidad. Porque cuando uno está en la presencia de Dios y entra, cada día Dios te exige más. Pero es que resulta que si Dios te exige y tú das, más bendición recibes. Ha llegado el tiempo de no huir de la presencia de Dios. Ha llegado el tiempo de querer estar en la presencia de Dios. He dicho que es un pensamiento porque, y creo que es suficiente. Yo pregunto en esta tarde, no me contestéis, ¿estás como al principio? Yo no. Yo no. Yo al principio ayunaba, oraba. Hoy viene la indiferencia. Pero me decía el Señor esta tarde en la casa, dile que sigo siendo un Dios de oportunidades. Dile que sigo siendo un Dios de oportunidades. Y como Dios me lo ha dicho, yo en esta tarde voy a hacer que las hermanas, no está el pastor, pero están los obreros, con permiso de Dios. Vamos a mirar nuestras cabezas. Aquí no es nadie, aquí eres tú. ¿Cómo está tu persona? Paramos un momento la luz, por favor. Y adoro, Jesús. Mis hermanas son una alabanza. Aquí no va a haber llamamiento de parte de mi persona. Aquí el llamamiento es Dios, que te está diciendo hoy: sal de la indiferencia. Si no conocer a Dios, lo que puedes dar. Pero conociendo a Dios, lo que puedes dar. Hoy quiere que estés en su
siempre ser fruto. Con mis ojos para ver esa belleza que hay en ti, eres la única verdad que de mi vida. Con mis ojos para ver esa belleza que hay en ti, eres la única verdad que de mi vida. Cristo es mi amigo, es mi fiel compañero. Cristo es mi amigo, es mi fiel compañero. Sin él no puedo caminar, es todo tan difícil. Sin él no puedo estar, es el que me dice, me da la libertad, me da sentir. Sin él no puedo caminar, es todo tan difícil. Sin él no puedo estar, es el que me dice, me da la libertad, me da sentir. Yo con mis ojos para ver esa belleza que hay en ti, eres la única verdad que de mi vida. Ay, con mis ojos para ver esa belleza que hay en ti, eres la única verdad que de mi vida. Cristo es mi amigo, mi fiel compañero. Cristo es mi amigo, es mi fiel compañero. Sin él no puedo caminar, es todo tan difícil. Sin él no puedo estar, es el que me dirige, me da la libertad, me hace sentir. Sin él no puedo caminar, es todo tan difícil. Sin él no puedo estar, es el que me dirige, me da la libertad, me hace Claro que sí, Jesús tiene que ser alabado. Amén. Vamos a encender la luz.